Hola, en el video anterior intentamos mostrar cómo las ideas metafísicas de Peirce se formaron en su lucha contra el determinismo. En una época de poderosa producción científica y en la que se creía que todo puede ser explicado a partir de axiomas, lo paradójico e interesante está en que él, Peirce, el hijo de un gran matemático, y él mismo un hombre de amplios conocimientos científicos, se opuso a la visión determinista y mecanicista predominantes. Y lo hizo basado en su propia experiencia y práctica científica. Esta crítica al determinismo y al mecanicismo ya está en su manuscrito de 1884, conocido como Designio y Azar, que inicialmente fue un texto para dictar una conferencia ante el Club Metafísico de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Allí ya se ve la tendencia de Peirce a luchar contra el determinismo, incluso antes de que empezara a elaborar sus ideas metafísicas. En primer lugar, allí Peirce reconoce una tendencia cada vez más marcada en la ciencia en general, en las matemáticas, la ciencia positiva e incluso la filosofía, a cuestionar la verdad exacta de sus axiomas, a reconocer que incluso sus verdades más fundamentales no tienen un carácter absoluto. En segundo término, él mismo dice allí que pretende cuestionar un axioma, el de que las cosas reales existen. Pero sobre todo, Peirce quiere cuestionar una consecuencia importante de este axioma, que todo tiene una causa. Quiere mostrar que hay razones estrictamente científicas para cuestionar una verdad que se considera absoluta. La única respuesta que Peirce considera aceptable sobre cómo funciona el universo según ciertas leyes es la aceptación del azar como un agente esencial en su evolución. Esto es lo que llamará tiquismo, del término griego tijé, que significa azar, fortuna, etc. Peirce vuelve una y otra vez sobre esta idea. Veamos. Tomemos una de las enunciaciones más familiares del axioma, aunque no de las más precisas científicamente, a saber, todo evento tiene una causa. Cuestiono si esto es exactamente verdadero. Los cuerpos obedecen sensiblemente a las leyes de la mecánica. Sin embargo, no podría ser que si nuestros medios de medición fuesen muchísimo más refinados, o si esperáramos durante un larguísimo tiempo a una excepción, se encontrarán excepciones irreductibles en su propia naturaleza a cualquier ley. En pocas palabras, no hemos de admitir que el azar, en el sentido aristotélico, es decir, la mera ausencia de una causa, tiene algún pequeño lugar en el universo. ¿Es esta una mera duda ociosa? ¿Existen consideraciones que conduzcan a tal suposición? Y si se concede esta, ¿puede hacerse algún uso de ella? Esta idea del azar como agente que opera en el universo introduce en él indeterminación, pero no desorden. Lo que busca rescatar Peirce es la libertad como un factor esencial en el desarrollo del universo. Sin embargo, dicha libertad no se desarrolla ni expresa en la pura indeterminación, sino que lo hace según reglas. El azar, dice Peirce, es indeterminación, es libertad. Pero la acción de la libertad da como resultado la regla más estricta de la ley. Un complemento necesario del tiquismo es el sinequismo. Pero, ¿en qué consiste? Así como en el universo hay un elemento de azar,
hay también un elemento de orden y regularidad. Ello nos permite percibir y comprender la experiencia como un continuo sin rupturas radicales. Veamos de qué se trata. El pensamiento tradicional suele establecer una serie de rupturas, de discontinuidades entre la naturaleza y el hombre, entre lo físico y lo psíquico, entre materia y mente, cuerpo y alma, necesidad y libertad, o entre ciencia y religión. Esto es lo que solemos llamar dualismos. Se toman dos principios y en vez de comprender sus relaciones, se les separa y se les pone en radical oposición. El dualismo más conocido es el de cuerpo-alma, pues está en el fondo de muchas de nuestras creencias religiosas y morales. El alma y el cuerpo son entidades separadas y opuestas, a tal punto que se llegó a creer que la mortificación del cuerpo era un modo de elevación del alma. Nuestra cultura alimenta de muchas formas diversas tendencias dualistas. Lo que quiere subrayar Peirce con su sinequismo es que no hay tales rupturas radicales. Ni el cuerpo es algo opuesto y separado del alma, ni mente y materia son cosas separadas, ni hay una ruptura radical entre el hombre y la naturaleza, algo que mostró muy bien la teoría de la evolución de Darwin al hacernos un fruto de la evolución de otras especies animales. A esta afirmación de la continuidad en todas las esferas de la experiencia humana y a esta tendencia a considerar la experiencia como un continuo y no como algo que tiene partes que se pueden separar, fue a lo que llamó Peirce sinequismo. La palabra la tomó del griego sinegismos, que proviene a su vez de sineges, que significa continuidad, sostenimiento, preservación, etc. ¿Por qué es importante esta noción para Peirce? Porque la continuidad es una clave esencial de su filosofía y la clave primaria para explicar lo que él mismo llama la ley de la mente. Dice Peirce: el materialismo es la doctrina de que la materia es todo. El idealismo, la doctrina de que las ideas son todo. El dualismo, la filosofía que divide todo en dos. De manera semejante, he propuesto hacer que el sinequismo signifique la tendencia a considerar todo como continuo. Llevo muchos años tratando de desarrollar esta idea. Llevo la doctrina hasta el punto de mantener que la continuidad rige sobre la esfera total de la experiencia en todos sus elementos. Esta afirmación de la continuidad como la ley fundamental de la experiencia, ya lo insinuamos, tiene una consecuencia fundamental en que la asume como principio básico de su filosofía: la lucha contra toda forma de dualismo. El esfuerzo permanente de un sinequista es el de restaurar la unidad de la experiencia. El sinequismo, dice Peirce, aún en sus formas menos robustas, no puede tolerar el dualismo. El dualismo, en su acepción legítima más amplia, como la filosofía que lleva a cabo sus análisis con un hacha, dejando como elementos últimos pedazos aislados de ser, es sumamente hostil al sinequismo. En particular, el sinequista no admitirá que los fenómenos físicos y psíquicos sean totalmente distintos, ya pertenezcan a diferentes categorías de sustancia o como lados totalmente separados de un solo escudo, aunque algunos son más mentales y espontáneos y otros más materiales y regulares. De todas formas, todos presentan por igual aquella mezcla de libertad y restricción que permite que sean, no, que hace que sean teleológicos,
o estén imbuidos de un propósito. Se trata, además, de una idea que se basa en la más estricta ciencia, al tiempo que deja abierta la posibilidad de la trascendencia e incluso de la mortalidad, de la inmortalidad. Que lo diga el propio Peirce. Toda comunicación de mente a mente se realiza a través de la continuidad del ser. Un hombre se puede asignar a sí mismo un rol en el drama de la creación y en la medida en que se pierde en ese rol, no importa lo humilde que sea, en esa medida se identifica con su autor. El cinequismo rehúsa creer que cuando llega la muerte, incluso la conciencia carnal cesa rápidamente. Es difícil decir cómo será debido a la carencia virtualmente total de datos observacionales. Aquí, como en otras cuestiones, el oráculo cinequista es enigmático. Pero además el cinequismo reconoce que la conciencia carnal es solo una pequeña parte del hombre. Está, en segundo lugar, la conciencia social mediante la cual el espíritu del hombre se encarna en otros y que continúa viviendo y respirando y que tiene su ser durante mucho más tiempo de lo que piensan observadores superficiales. Creo que lo que he dicho es suficiente para mostrar que aunque el cinequismo no es una religión, sino al contrario, una filosofía puramente científica, en caso de llegar a ser generalmente aceptado, lo que espero con confianza que ocurra, puede que juegue una parte en la unificación de la religión y la ciencia. Estas ideas centrales de la metafísica peirciana, tiquismo y cinequismo, solo son comprensibles a la luz de una concepción del universo como una mente en permanente evolución. La idea de que el universo, como la mente humana, es una mente en evolución, es algo muy propio del trascendentalismo de Nueva Inglaterra y particularmente de la filosofía de Ralph Waldo Emerson, que siempre dijo que todos vivimos en el seno de una gran inteligencia. Pero Peirce le dio a esta idea de Emerson un giro peculiar, que el universo está regido por una ley de amor evolutivo. Lo llamaremos su agapismo. Así pues, en la cosmología de Peirce, el universo es algo que está en permanente evolución y reconstrucción y en donde entran en juego tres elementos claves. Uno de azar, un segundo de orden y regularidad y el tercero de carácter teleológico. Precisamente este, el amor creativo concebido como un principio evolutivo del universo. Veamos más despacio esta cosmología peirciana del amor. Para oponerse a determinismo y mecanicismo, pero también a un individualismo exacerbado, como ya lo veremos, Peirce elaboró una cosmología evolutiva donde combina los tres elementos ya señalados: el azar, una ley de continuidad que afirma el orden y la regularidad, y la formación de hábitos a través del amor. Este último, el amor, es el motor por excelencia del universo, pues solo él es la fuerza que lo unifica todo. Para Peirce, la clave del proceso evolutivo no es la lucha o competición, sino un amor cuidadoso del prójimo, dispuesto a sacrificarse por su bienestar. Cree que la idea de que el gran agente evolutivo del universo es el amor era algo ya señalado tanto en la mitología clásica y los primeros filósofos griegos, Empédocles en particular, como en su época en la literatura de Henry James. Pero era sobre todo la idea central del evangelio ontológico por excelencia, el de Juan. Allí se dice que Dios es amor
Y ese amor de Dios, dice Peirce, es un amor que cuida de otros. Dejamos que sea Él mismo el que lo diga. El movimiento del amor es circular, proyectando creaciones hacia la independencia y atrayéndolas en uno y el mismo impulso a la armonía. Parece muy complicado afirmarlo así, pero se resume de forma completa en la sencilla fórmula que llamamos la regla de oro. Por supuesto, esta no dice haga todo lo posible para satisfacer los impulsos egoístas de otros, sino que reza sacrifique su propia perfección por el perfeccionamiento de su prójimo. Tampoco debe confundirse en ningún momento con el lema bentamita o el bético o becariano, actúe para el mayor bien del mayor número. El amor no se dirige a abstracciones, sino a personas. No a personas que no conocemos ni a cantidades de personas, sino a nuestras personas queridas, nuestra familia y nuestros vecinos. Nuestro vecino, recordamos, es aquel del que vivimos cerca, quizá no localmente, pero sí en la vida y el sentimiento. Todos pueden ver que la afirmación de San Juan es la fórmula de una filosofía evolutiva que enseña que el crecimiento proviene solo del amor. No diré del autosacrificio, sino del ardiente impulso de llenar el impulso más elevado de otro. La filosofía que extraemos del Evangelio de Juan es que la mente se desarrolla de esa manera y en cuanto al cosmos es capaz de una evolución posterior solo en la medida en que es todavía mente y por tanto tiene vida. El amor, reconociendo gérmenes de amabilidad en el odio, lo lleva poco a poco hacia la vida y lo hace amable. Este es el tipo de evolución que el cinequismo reclama. Aunque esto parezca un simple arranque romántico de Peirce, es la clave para comprender su ética, estética y filosofía social. Pues a partir de ello se opondrá a tres corrientes muy importantes del pensamiento social del siglo XIX: el liberalismo económico, el utilitarismo y el darwinismo social. El primero de ellos proclama el interés individual como la base del progreso social, constituyendo lo que llamará Peirce el evangelio de la avaricia. Al utilitarismo de corte bentamita le critica que piense en categorías abstractas de utilidad social, cuando la ley del amor se fija en personas concretas. Al darwinismo social le reprocha que discrimina a los hombres con base en aptitudes y capacidades. La ley del amor evolutivo de la que nos habla Peirce implica más bien una ética del autosacrificio, en donde cada uno sacrifica su propia perfección en pro de la perfección de otros. Particularmente severa es la crítica de Peirce a la economía política. Esta apela, según él, a tres motivos de la acción humana que son muy poco evidentes: el amor a uno mismo, el amor a una clase limitada con la que tenemos intereses y sentimientos comunes, y el amor a la humanidad. Todos ellos son, para Peirce, motivos espurios, pues no son otra cosa que una justificación velada o abierta de la avaricia. La economía política se convierte así en una filosofía de la vida, que aunque se nos muestre como un evangelio de redención, en realidad es solo el evangelio de la avaricia. Dice Peirce: el siglo XIX está tocando a su fin rápidamente, y al revisar sus logros nos preguntamos qué carácter está destinado a llevar en las mentes de los historiadores del futuro en comparación con otros siglos. Se llamará, supongo, el siglo económico,
puesto que la economía política tiene más relaciones directas con todas las ramas de su actividad que cualquier otra ciencia. Pues bueno, la economía política tiene también su fórmula de redención, a saber, la inteligencia al servicio de la avaricia garantiza los precios y contratos más justos, la conducta más inteligente en todos los tratos entre los hombres y conduce al summum bonum, comida en abundancia y perfecta comodidad. ¿Comida para quién? Pues para el codicioso maestro de la inteligencia. Lo que digo entonces es que la gran atención prestada a las cuestiones económicas durante nuestro siglo ha suscitado una exageración de los efectos beneficiosos de la avaricia y de los desafortunados resultados del sentimiento, hasta el punto de que ha desembocado en una filosofía que llega sin querer a esto, a que la avaricia es el gran agente en la elevación de la raza humana y en la evolución del universo. Pero ¿cómo logra encarnarse en la vida humana esta ley del amor evolutivo? Por la participación que tiene el hombre en la evolución del universo a través de su capacidad de actuar de forma razonable. El hombre no es un ser ajeno a la creación, sino que participa de la creación con sus acciones razonables. Lo que se pide al hombre desde la perspectiva de la metafísica y la cosmología peircianas es una razonabilidad concreta. Dicha razonabilidad implica además de un esfuerzo continuo por comprender una integridad ética y emocional y una apertura a la comunicación, a la creatividad y a toda una serie de valores trascendentes con los cuales puede y debe contribuir a la evolución del universo. Dice Peirce, la creación del universo, que no tuvo lugar durante una cierta semana atareada en el año 4004 a.C., sino que está llevándose a cabo hoy y nunca terminará, es este mismo desarrollo de la razón. No veo cómo uno puede tener un ideal de lo admirable más satisfactorio que el del desarrollo de la razón así entendida. La única cosa cuya admirabilidad no se debe a una razón ulterior es la razón misma comprendida en toda su plenitud, hasta donde podemos comprenderla. Bajo esta concepción, el ideal de conducta será ejecutar nuestra pequeña función en la operación de la creación, echando una mano para hacer más razonable el mundo cuando, como se dice coloquialmente, nos toca hacerlo. Volveremos sobre estos puntos cuando nos ocupemos de la filosofía práctica de Peirce. Por ahora solo nos ha interesado mostrar cómo ella está inspirada en buena parte en su visión evolutiva del universo. La visión metafísica y cosmológica de Peirce tiene implicaciones prácticas en su ética, en su estética y en su actitud ante la religión, temas que abordaremos en nuestros próximos videos. Hasta pronto.